Y lo tenía como un referente, ¿no? Digo, yo estudiaba economía cuando Marcelo ya trabajaba con La Nata y ya era un columnista económico, y su forma de tratar los temas siempre me atrapó, me resultó muy interesante, la forma como los explicaba, y después la vida nos fue llevando a que nos conociéramos, a que tuviéramos una relación. Tengo algunas anécdotas que no vale poner a contarlas ahora, pero la verdad es que siempre tuvimos un respeto mutuo, una muy buena relación. Era una excelente persona, Marcelo, excelente persona. Agreguemos también deportista, realmente también, una persona íntegra, corría, realmente un ejemplo. Corría maratón. Y él, sabés que tenía una premisa que siempre utilizaba y siempre defendía mucho, y que yo la tomé también mucho para muchas de las cosas que uno hace en la actividad profesional, que era su tema con la distribución del ingreso. Él era un estudioso de la distribución del ingreso, pero además alguien que basaba todo su discurso económico, su periodismo económico, su rol como comunicador en el eje de la distribución del ingreso. Me acuerdo que una frase de él siempre que hablábamos era: toda medida de política económica vos analizala en términos de su impacto sobre la distribución del ingreso. Si el impacto lleva a una distribución más equitativa del ingreso, esa medida es buena, está bien tomada. Si no, no. Pero ese es el filtro que tenés que correr para analizarlas, digamos. Eso lo hemos charlado en algunas conversaciones que tuvimos en privado y en algunos casos también públicamente. Muchas veces me entrevistó cuando hacía su programa de radio en Del Plata. La verdad que una pérdida enorme. Cuesta empezar a hacer el programa porque es hace pocos minutos que nos enteramos de esto. Y como te decía, si bien uno ya sabía que estaba mal... Y si te parece, le decimos buen viaje, Marcelo. Sí, la verdad que no mucho más que eso. Desearle un buen viaje a Marcelo de todo corazón y mandarles de acá un saludo a la familia, ¿sí? A la mujer, a las hijas que venían también peleando justo a él todo este triste momento que le tocó atravesar, este duro momento el último tiempo. Pero bueno, vamos a intentar recuperarnos del shock, del golpe. Todo sigue y vamos a tratar de explicarte a partir de ahora en este programa que obviamente nunca dedicamos los programas. Este programa está dedicado a el querido Marcelo Slotoviazda. Así que de esta forma y con este paréntesis, bueno, arrancamos como podamos a contarte los temas que tenemos para contarte y para analizar juntos hoy. Dale, vamos. Bueno. A ver, ¿con qué comenzamos? A ver si podemos... La editorial económica, ¿cómo comienza la editorial económica? Bueno, ahí está, tenemos una placa bastante significativa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tenemos a Lacunza, a Sanleris y al presidente Mauricio Macri en el fondo del mar. ¿Sí? ¿Por qué el fondo del mar? Y esta imagen que están ahí con los dólares que van a tratar de acercarse y manotear del fondo, porque nuevamente el equipo económico viaja a Estados Unidos esta semana. El viernes van a tener una nueva reunión con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Y la gente pregunta, los 5.400, ¿qué onda? No llegan. El Fondo Monetario endurece su posición. El jamaiquino que tiene su oficina por ahora y solo por ahora, acá en el Banco Central de la Argentina, ya en los últimos días dio declaraciones muy duras. Endurece su posición el Fondo Monetario frente a la Argentina. Parece que la plata no llega y por eso el equipo económico el viernes va a juntarse con Cristalina Georgieva, la nueva titular del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para tratar de implorar, rezar que llegue la plata a la Argentina, porque si no, en un ratito cuando vamos al editorial económico, te voy a contar qué puede pasar si estos dólares que tratan de manotear en el fondo del mar no llegan a la Argentina. Y ahora vemos por dónde va la editorial política y si tenemos las primeras imágenes, porque todo está relacionado con el debate del debate y el estilo comunicacional que tiene Mauricio Macri. Y ahí lo tenemos, ustedes lo vieron, a la misa macritera. ¿Por qué la misa macritera? Porque en esta campaña del Sí se puede tiene una forma muy especial de llegar a sus seguidores. Está cambiando permanentemente su estilo comunicacional. No se lo pierdan ahora. Y bueno, ¿qué va a pasar con Directo a su bolsillo? A ver. Bueno, Directo a tu bolsillo, que es la sección que siempre todos esperan, que es aquella sección donde te damos consejos de ahorro, consejos para que puedas sortear esta crisis de la mejor manera posible. Hoy, acá tenemos el precio de los pañales. A ver, para los papás y las mamás
y acá papás y mamás, tus hijos tan grandes, los míos también Sí, no, y demás. ya pasé esta Pero etapa. sí, esta etapa la pasamos. Pero ¿sabés que al día de hoy tenés diferencia de algunos productos de la misma marca de un 77%? Le vamos a comentar a ustedes las características, las diferencias que hay de cada uno de los productos para todos los papás, todas las mamás, con los pañales. La semana que viene vamos a tocar otro tema que seguro al que le gusta un vinito, el precio de los vinos y dónde conviene más. Pero hablando de vino, No, tomamos primero, un vino. sí, nos vamos a tomar un vino. Primero vamos a tener invitados, vamos a contar que vamos a estar analizando el debate presidencial del punto de vista económico y político. Y para analizarlo políticamente vienen dos analistas, Pablo Roma y Federico González, con quienes vamos a estar analizando esta realidad política de acá a las elecciones y lo que nos dejó, si algo nos dejó, vamos a ver, el debate presidencial del punto de vista económico y político. Bueno, ahora sí, acá tenemos El a Luis y Juan Salinas. A ver, realmente un guitarrista prodigioso, ¿no es cierto? Sí, Y Luis que Salinas, un monstruo. que tocó con B.B. King, Total, tocó con maestro. Paco de Lucía, realmente destacado a nivel internacional. Y Juan es el hijo, que también hace poco lo escuché. Tuve la Sí. oportunidad en un lugar acá cerca del canal, una noche, donde Mirá, estaba Luis Salinas mirá tocando. Mirá los la cantidad Gardel, los de Carlos Gardel que tiene. Y también tuve Premio la oportunidad de Konex, escucharlo sí. con el hijo, con Juan. Espectacular también como toca el hijo, así que los vamos a tener esta noche. Quédate acá al final del programa cuando nos relajamos y nos destapamos el vinito a dos guitarras. Vamos a terminar la noche con mucha música. Bueno, pero antes de arrancar, Gustavo, Sí, a ver. con el editorial económico, Sí. pasaron cosas. Pasaron cosas, a ver, Sí, ¿qué pasaron cosas pasaron? Esto A le ver. gusta decir al presidente. Sí. Y en las últimas horas, ahora hace minutos nada más, es casi un último momento esto, cuando estaba llegando al canal. A ver, lo presentamos Eh, mejor. Un último momento de Hagamos Números. Sí, tal cual. Lo que ocurrió fue que la calificadora de riesgo internacional Moody's, una de las tres grandes calificadoras de riesgo de las tres más importantes del mundo, Fitch, Standard & Poor's y Moody's comunicó hace un rato un alto riesgo de default para la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Para ordenar y que se entienda esto, la provincia de Buenos Aires en el año 2020 tiene vencimientos de deuda equivalentes casi a 1.500 millones de dólares y en el 2021 otro tanto, casi 1.500 millones de dólares más. La provincia de Buenos Aires no genera divisas, tiene un perfil, una actividad vinculada con la exportación, pero que pasa por el gobierno nacional. No tiene generación directa de divisas, tiene fuertes vencimientos concentrados en el corto plazo, 2020-2021, y esto justificó el alerta hace minutos nada más de una de las tres calificadoras de riesgo más importantes del mundo sobre la probabilidad cierta y alta de default a partir del año que viene por parte de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés cuánto representan los vencimientos de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánto? El año que viene, A ver. el 63% de toda la deuda subsoberana que vence en Argentina. Es decir, de toda la deuda de provincias, el 63% es de la provincia de Buenos Aires. Y en el año 2021, el 50% de toda esa deuda de todas las provincias de la Argentina representa la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien, ahora valía vamos a destacar esta noticia porque es muy reciente y es muy importante. Vamos a ver cómo reaccionan mañana los mercados financieros frente a esto. Bueno, ahora sí, vamos a la editorial económica y después pasamos a la editorial política. Dale. Dale, arrancamos con un auspicio, vamos directamente, me dice, diré. Vamos con un auspicio y arranco con el editorial económico. Vamos directamente, Directo, vamos muy directamente. bien, Acá muy estamos. bien. El debate, ¿qué nos dejó el debate en materia económica? Vamos a estar analizando en este momento y acá lo titulamos para arrancar con la editorial Mentiras y bomba de tiempo. Mentiras, ¿por qué? Ahora en un rato vamos a repasar, pero sobre todo cuando uno repasa el debate y las presentaciones del presidente, de Mauricio Macri, muchas cuestiones, vamos a estar repasando en un rato. Cuando se refiere a la deuda, da números sobre deuda. Los números que da sobre deuda son polémicos, no son los números que existen y que uno maneja, por lo menos a partir de los datos oficiales. En un momento se habló de educación, el presidente habló de robotización en los jardines de infantes. Raro, bueno. Y después, otra de las cuestiones que quedaron dando vueltas, sobre todo a partir de declaraciones de Alberto Fernández y algunos de los otros candidatos, tuvieron que ver con esta idea de la bomba de tiempo, algo que te contamos acá hace rato, que es cómo se están postergando problemas a una situación que
pareciera que va a ser muy difícil de contener a partir del año próximo o a partir del mismo 11 de diciembre. Pero primero, para analizar cuáles fueron los puntos más importantes que se desprenden del debate, sabés que el debate se dividió en 4 ejes. ¿Sí? Acá vamos a basarnos principalmente en 2 ejes que tienen que ver con el primero de ellos, relaciones internacionales, ¿sí? Y el segundo de ellos, el de economía y finanzas. Vamos primero con el de relaciones internacionales y hay algo que queremos destacar de esto para comentarte de qué se trata. Vamos a un pequeño corte de video vinculado con declaraciones sobre esto y ahora te cuento por qué elegimos mostrarte esto. Vamos. También es cierto que la globalización ha hecho que las economías se regionalicen y que haya muchas regiones que se han unido precisamente, países que se han unido para poder afrontar el desafío de la globalización. Lo cierto es que América Latina, nuestro continente, tiene muchas regiones, todas disgregadas, todas dispersas. Nosotros estamos en una, que es el Mercosur, un espacio regional que desde hace mucho tiempo está abandonado. La primera obligación que tenemos como país es volver a unir a América Latina y volver a potenciar el Mercosur. Bueno, ahí está Alberto Fernández hablando de la importancia del Mercosur. ¿Por qué destaco y marco esto? Porque algunos otros candidatos fueron completamente a contramano de esto que marcaba Alberto Fernández. De hecho, uno de ellos fue José Luis Espert, que fue muy crítico del Mercosur. Dijo incluso que era algo que no servía para nada el Mercosur. Este es un punto importante. Alberto Fernández también hizo referencia, cuando destacó la importancia del Mercosur y de volver a recrear, a refortalecer el Mercosur, hizo referencia al famoso acuerdo Unión Europea-Mercosur, algo que terminó, hace muchos años se venía tratando, pero terminó firmando este gobierno. Desde la oposición existieron voces muy críticas sobre la firma de este acuerdo. Alberto Fernández pareciera que no es tan crítico frente a esto. Lo que sí estaba diciendo y denunciando, si se quiere, públicamente, utilizando el debate para esto, es que no hay mucha información, prácticamente nada, de cuál es la letra chica, qué es lo que se firmó en esta acta de intención del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que además vale decir muchos países europeos en sus congresos están votando en contra de que avance este acuerdo. Pero ese es un eje importante a destacar, una postura clara del candidato Alberto Fernández en relación de volver a fortalecer el Mercosur. Bueno, el segundo eje donde estaba puesta toda la atención fue el eje de economía y finanzas, ¿sí? Creo que de los 4 todos tenían puesta y concentrada la atención en este eje, dada la situación económica que está atravesando la Argentina. Si me preguntás a mí, a partir de las declaraciones de los diferentes candidatos y las declaraciones del presidente, por más que, como te decía hace un rato, muchas de esas dejan muchísimas dudas de las declaraciones del presidente y los datos que dio, más allá de eso, si me preguntás, yo creo que la sacó barata. Creo que dada la realidad, el presidente terminó sacando barato lo que podría haber enfrentado en ese bloque y de hecho me parece que se notó incluso en la gestualidad, en la forma de hablar, cómo se relajó a partir de ese bloque y tomó un poco más de fuerza y más de dinamismo. Creo que el propio presidente creyó que ahí la iba a pasar muy mal y habrá sentido que lo sorteó de una manera bastante elegante a lo que podría haber sido. Pero vamos a tomar algunas declaraciones de esto. Primero, el propio presidente, que como estrategia eligió estirar los problemas en el tiempo y de esa manera diluir su responsabilidad. Es decir, no te digo que en estos 4 años lo que ocurrió en materia económica no fue un desastre y me hago cargo de eso. Te digo, sí, está bien, fue un desastre, pero esto hace 80 años que viene ocurriendo en Argentina, entonces diluyo mi responsabilidad en el marco de uno mucho más largo. Mirá, escuchalo al propio presidente cómo nos explicaba esto, dale. Ya no existen países exitosos con alta inflación o economías desordenadas. Y en esos países se tiene claro qué cosas no se deben discutir. La Argentina hace décadas que tiene una economía desordenada, que no crece, no genera empleo y no puede reducir la pobreza. Hace 80 años que estamos obsesionados con el dólar. 80 años con una inflación promedio superior al 60%. 77 de los últimos 100 años hemos tenido déficit en el Estado. Y la pobreza promedio de los últimos 30 años ha sido el 36%. No podemos seguir así.
Tenemos que cambiar. Bueno, ahí estaba el presidente, donde él no niega que es un desastre lo que está atravesando la Argentina en materia económica estos últimos años y su responsabilidad sobre esto lo que hace es diluirlo en el tiempo. Hace 80 años que la Argentina tiene inflación, hace más de 70 años que la economía no crece, etcétera, 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 también tomando promedios bastante polémicos. Sin embargo, la estrategia del principal candidato opositor de Alberto Fernández fue justamente lo contrario, fue centrarse en estos últimos 4 años y tratar de marcar rápidamente, en el breve tiempo que el debate le daba, qué es lo que pasó en estos últimos 4 años. Veamos qué es lo que nos decía Alberto Fernández de la situación actual de la economía argentina. Entérese, presidente, usted cuando termine el mandato va a haber dejado 5 millones de nuevos pobres, gente que estaba en la clase media y hoy está hundido en la pobreza. No le alcanzó con eso. Tenía que resolver el problema fiscal y empezó a endeudarse. Y construyó en poco tiempo una deuda increíble. Cuando llegó al gobierno, la deuda externa era el 38% del producto. Hoy es el 100%. Eso fue lo que nos pasó. Ahí estaba Alberto Fernández marcando muy sintéticamente lo que nos pasó y poniendo el foco en el aumento de la pobreza, el deterioro de la calidad de vida de todos los argentinos y en particular en un tema que claramente lo desvela al candidato Alberto Fernández porque va a ser una de las prioridades y de las urgencias, además de la grave situación y crisis social y económica que atraviesa la Argentina, el tema de la deuda. Pero además de la deuda, el tema de las reservas del Banco Central, que acá hace un tiempo te venimos contando. Además de tomar un país y una economía completamente endeudada y con vencimientos muy concentrados en el corto plazo, recién te contábamos lo de la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional ocurre lo mismo, también va a haber un problema con las reservas del Banco Central. Y mirá lo que está pasando estos días. Tenemos datos del cierre de hoy para el valor del dólar, a pesar de las restricciones que estaban operando. Acordate que más de 10.000 millones, más de 10.000 dólares no se pueden comprar. Hay quienes dicen se va a fortalecer esa restricción y se va a reducir ese tope probablemente a 2.000, 3.000 dólares. El propio ministro Lacunza lo negó en las últimas horas. Vamos a ver, a veces cuando se niegan estas cosas es porque estamos muy cerca de que ocurran. El dólar cerró a 60,43. Sigue subiendo a pesar de las restricciones y con intervenciones del Banco Central para evitar que la suba sea mayor. Fíjate acá, las reservas vienen cayendo en los últimos días en promedio 100 millones de dólares por día. La semana pasada te contamos cómo el gobierno decidió echar mano a un porcentaje de reservas, más de 7.000 millones de dólares que tenía ahí y que no podía utilizar porque sin previa autorización del Fondo Monetario y que sin embargo decidió utilizar de todas formas. Con lo cual este combo explosivo de deuda fuerte y concentrada en el corto plazo y sin reservas en el Banco Central es el gran desafío que va a enfrentar Alberto Fernández. Por eso hacía esta síntesis y ponía justamente el foco en esto. La economía argentina atravesando una situación muy complicada de estanflación, sin ninguna duda, de caída en la actividad económica, inflación alta y persistente. Y como te decíamos hace un rato, mientras la realidad transcurre y acá el equipo económico se toma el avión y se va de nuevo a los Estados Unidos y te mostrábamos la imagen del fondo del mar y el viaje de las autoridades a los Estados Unidos, vos decís, ¿a qué va a Estados Unidos? Bueno, van a visitar a Kristalina Georgieva. ¿Te acordás que acá siempre te hablábamos de la famosa Christine Lagarde? Christine Lagarde a tiempo hizo el bolso y se rajó. Dejó en el medio un periodo a David Lipton, un funcionario de los Estados Unidos que se hizo cargo en el medio del Fondo Monetario, dada el apuro de Christine Lagarde en rajar del organismo, y llega Kristalina Georgieva. A ver, te la presento. Acá tenemos una foto para que ya la vayas conociendo. Kristalina Georgieva. Nunca tienen imágenes muy empáticas, muy simpáticas estos altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional, sino más bien recias, duras. Acá está Kristalina Georgieva con el dedito. A Alberto Fernández lo hubiesen criticado mucho por esto de el dedito. En un rato Gustavo nos va a estar hablando qué es lo que pasa ahora con el dedito, el problema del dedito, pero acá la tengo señalándome a Kristalina con el dedito acusador. Bueno, te cuento brevemente que el Fondo Monetario, mientras van a visitar a Kristalina, bueno, sigue laburando de alguna forma y entre otras cosas va haciendo proyecciones económicas, no solo para la Argentina, sino para un conjunto muy grande de lo que se llaman países emergentes o países subdesarrollados, si querés.
Bueno, fíjate el ranking de caída de cuáles son los países del mundo que van a tener caídas del Producto Bruto a lo largo de este año 2019, que falta poco para finalizar. Y fíjate cuál es el ranking. El primer país del mundo que va a tener la caída más fuerte en términos de producción, Venezuela. Obviamente con una caída monstruosa, 35% de caída del Producto Bruto Interno. El segundo en este ranking es Libia, con una caída de 19%. El tercero es Irán, con una caída de 9,5%. Zimbabue le sigue, ahí escuchamos cómo se van derrumbando estas economías. Zimbabue, escuchá los países que te estoy mostrando, 7,6% de caída. Nicaragua, 5% de caída. Guinea Ecuatorial, 4,6%. Y la Argentina, con una caída de 3,1%, estima el Fondo Monetario para este año. Después le siguen Sudán, Islandia y Macao. El resto de los países del mundo, salvo este triste top 10 del cual forma parte la Argentina, el resto de los países del mundo crecen, ¿sí? A diferentes ritmos, pero crecen. Acá está la Argentina en este triste lugar. Pero te voy a contar, viniendo más a nuestro país, cuáles son las proyecciones que el Fondo Monetario está haciendo y corrige cada vez hacia la baja en materia de producto y al alza en materia de inflación, o sea, el peor de los mundos, para la Argentina. Fíjate cuál es la proyección que comunicó el Fondo Monetario ahora para este año 2019 en Argentina. Esto ya, la otra placa, esto ya lo dijimos, de acá hasta fin de año vencen 6.000 millones de dólares, de ahí la preocupación porque Cristalina largue los 6.000 millones que tenía comprometidos, si no se seguirán usando reservas y llegarán en cero, por eso decimos mucha deuda y sin reservas para el 2020. Pero fíjate las proyecciones que el Fondo Monetario hace para la Argentina. El año 2019 dice que la economía argentina va a caer 3,1%. Hace unos meses no decía esto. Incluso hasta llegó a decir que iba a crecer la economía. Nosotros acá te contábamos que no, que iba a caer. Bueno, el Fondo Monetario se va acercando de a poco a la realidad y te dice que este año la economía va a caer un 3,1% en la Argentina y que la inflación va a cerrar, ¿sabes en cuánto? Yo me acuerdo hace unos meses atrás hablar de 50-60% de inflación para este año y me han llegado a acusar de cualquier cosa. El Fondo Monetario dice que este año la inflación en Argentina va a terminar el año en un 57,3%. ¿Y qué proyecta para el 2020? Para el año que viene. Hay que ver también, porque la clave acá va a estar en la política, qué camino va a seguir Argentina de acá en más. Pero proyecta otro año de caída, 1,3% de caída del producto y otro año de inflación muy alta, estimada para el Fondo Monetario en 39,2%. Si estas proyecciones se cumplen o estamos cerca de esto, lamentablemente la estanflación, esta mezcla de caída en la actividad económica con inflación muy alta y persistente, llegó para quedarse, seguirá en la Argentina. Ahí tenemos a la Negra Sosa cantando Sube, Sube en referencia a la inflación. Y lamentablemente esta es la triste realidad que nos toca atravesar en la Argentina. Lo que vamos a ver es el Fondo Monetario, más allá de las proyecciones que realiza, qué cartas en el asunto piensa tomar, si se va a hacer cargo de su rol en esta situación que atraviesa la Argentina y cómo piensa sentarse a negociar con el próximo gobierno que le está diciendo, cuidado, tus recetas no son las que queremos. Las que llevaron, por ejemplo, a Ecuador a la situación de crisis en la que se encuentra actualmente, no son las que queremos para Argentina. Queremos justamente transitar el camino opuesto. ¿Qué dirá el Fondo Monetario? Es toda una incógnita, será dura la negociación, lo seguiremos de cerca y te iremos contando cómo todo esto termina impactando sobre su economía, tu economía, en lo cotidiano, en el día a día. Pero ahora sí, metemos un pequeño auspicio muy cortito y ya Gustavo hace su análisis político de lo que nos dejó el debate y arrancamos con los invitados. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.
Bueno, dos hechos fundamentales ocurrieron este fin de semana. Primero, el debate presidencial y después las elecciones en la provincia de Chaco, donde resultó ganador Jorge Milton Capitanich. Y bueno, el primer punto es, el debate sirvió para algo, generó interés, cambió el voto de la gente. En el próximo bloque vamos a tener a dos analistas políticos, los cuales nos van a comentar sobre el debate y realmente si influyó o no influyó en la gente. Pero ahora le quiero comentar a todos ustedes, el tema del debate presidencial tiene una suerte de comportamiento. ¿Vieron los programas de Tinelli? La previa al programa, el programa de Marcelo Tinelli y todos los programas satélites. En definitiva, todo lo relacionado con el debate generó el debate del debate en varios programas satélites. Esto no es para quitarle mérito al debate porque la sumatoria de todas las mediciones, ya sea las de cable y las de aire, dio un 33,1%. A ver, ¿cuáles fueron las principales críticas al debate presidencial? Primero, al formato. De hecho, Alberto Fernández, cuando comienza su alocución, dijo: voy a tener 13 minutos para explicar varios ejes temáticos que requieren mayor profundidad. Otro de los temas dentro del debate que se planteó es si Alberto Fernández estaba o no estaba coacheado. Sabemos que un Mauricio Macri viene trabajando en varios debates, un Mauricio Macri que está coacheado, pero sin embargo, en este debate ocurrió una sorpresa que fue la apertura que hizo Alberto Fernández. A ver si la podemos escuchar. Tengo solo 13 minutos para poderles contar lo que quiero que hagamos juntos en Argentina. Hace 4 años hubo otro debate. En ese debate alguien mintió mucho y otro dijo la verdad. El que mintió es el presidente, que hoy quiere volver a ser presidente. El que dijo la verdad hoy está sentado en primera fila de este salón. Bueno, esto dicen los que estaban ahí presentes que de alguna manera desacomodó a Mauricio Macri y también desacomodó al equipo de campaña de Mauricio Macri, que en el intervalo le dijo: vas a tener que hacer un cierre más fuerte, que en instante lo vamos a comentar. Pero si podemos ver acá las imágenes de cada uno de ellos, la pregunta que uno se hace es si hubo ganadores, si hubo perdedores. Lo vamos a dejar ahora para análisis político. Sin embargo, dijimos, midió mucho. Por otro lado, la crítica al formato. Y de alguna manera los seguidores de cada uno de los candidatos pidieron escuchar más a su candidato. Y de alguna manera, como tienen que asistir cada uno de ellos, que da un guarismo superior al 2%, son 6, muchos dijeron, bueno, la diatriba que se da, por ejemplo, entre Roberto Labaña, entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, quisiéramos haberlo escuchado más tiempo. Y acá estamos viendo estas imágenes, que no es un dato menor. A ver si podemos desde el inicio de estas imágenes. Estaba Alberto Fernández y todo, acá lo tenemos. Fíjense, ahí está Alberto Fernández, se acerca a Esper, Nicolás del Caño, Roberto Labaña, ahí lo tenemos Gómez Centurión y Mauricio Macri, que está atrás. A ver, ya en instantes vamos a hablar de la comunicación que criticó el presidente Mauricio Macri. Esto no comunica. Todos los candidatos fueron directamente a Alberto Fernández. Y ahora sí pasamos a la próxima placa, que son las apostillas. De alguna manera, a ver si la podemos ver, la próxima imagen, en la cual con el dedito, no, ahí tenemos el dedito de Alberto Fernández. ¿Por qué? Después, acá está la frase de Felipe Solá: pelotudandia en acción. Pero a ver, yo quiero que ustedes escuchen, después volvemos a esta placa nuevamente, lo escuchan al presidente cuando en el cierre, porque de alguna manera quedó desarmado con la apertura que hizo Alberto Fernández, le dijeron: tenés que ser más activo. A ver, lo escuchamos. Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió la atril, volvió la canchereada. El kirchnerismo no cambió. Por más que se oculte, trate de mostrarnos algo distinto, es lo mismo. Bueno, a ver, con el dedito no.
¿se acuerdan? Había una publicidad con, bueno, un producto, acá lo vamos a llamar, con macrocutina con macrocutina, no, en definitiva, es una pavada, es una idiotez. Y realmente ir a un aspecto del lenguaje corporal, si marcó o no marcó con el dedito, que Agustín le comentó en el bloque anterior, la vieron a Cristalina Georgieva. Imagínense todo el equipo de Mauricio Macri, el ministro Hernán Lacunza diciendo, Cristalina, no tenés que marcar con el dedito. Bueno, en definitiva es una pavada. ¿Qué es lo que pasa? Me parece que han perdido el eje en la comunicación. Y hablando de perder o no perder el eje en materia comunicacional, si podemos ver la próxima imagen, ustedes saben, en honor a la misa ricotera, vamos a hacer referencia a la misa, a ver si la tenemos acá, la misa macritera. Y hablando de la misa macritera, es la forma con la cual comienza o empieza a cambiar cómo le dice a sus seguidores o cómo le habla a sus seguidores. Esto te hace acordar, por ejemplo, a los pastores evangélicos, muchos que acompañan la fórmula de Mauricio Macri. A ver si lo podemos, en esta campaña del Sí se puede, cómo se dirige a sus seguidores. Porque nos une querer cuidar nuestra democracia, nos une querer vivir en paz, nos une la honestidad, nos une amar y querer vivir en libertad. Nos une respetar al otro. Nos une querer construir y no destruir. Nos une nunca bajar los brazos. Y nos une el no a la impunidad. Bueno, señores, ustedes lo podrán evaluar y demás. Una forma de arengar que tiene poco carisma, pero eso lo podemos dejar de lado. Esta metodología, una metodología de una misa de los pastores evangelistas, tiene este formato. ¡Gracias! Y la pregunta que me hago, Mauricio, por favor, baja el volumen, que si no, no puedo hablar, Mauricio. Acá lo que está marcando, ¿sí?, cómo está cambiando su discurso. Y cuando se le pide, bueno, Mauricio, tenés que cambiar, tenés que ser más espontáneo, tiene comentarios, lo tenemos que ver ahora en un Twitter, si podemos ver este Twitter donde hace referencia, a ver, Mauricio Macri quiere utilizar una frase que el Frente de Todos lo que está haciendo, prometiendo hechos en el presente para hipotecar el futuro. Y no tiene mejor idea cuando improvisa de decir, es lo mismo que darle la tarjeta a tu mujer, te la gasta y te hipoteca, y acá lo tenemos, la frase polémica de Mauricio Macri sobre la política económica del kirchnerismo. Es como si le dieras la tarjeta a tu mujer, la gasta y un día hipotecan tu casa. Realmente está perdiendo el eje del discurso y está perdiendo la efectividad. Y volviendo a la misa macritera, señores, a ver, la marcha radical, la marcha peronista, toda la mística que tienen los partidos tradicionales contra esta forma de convocatoria. Yo me pregunto, ¿no tendrá un ciclo de vida corto? Y si podemos pasar a la próxima imagen, y ya hacemos referencia para pasar con los invitados, es a las elecciones en la provincia de Chaco, donde Jorge Milton Capitanich resultó ganador. La semana pasada le habíamos comentado la derrota de la candidata del Frente TOS en la provincia de Mendoza, y ahora estamos marcando el éxito de Jorge Capitanich en la provincia de Chaco. A ver si podemos ver los números, los guarismos con los cuales ganó Jorge Capitanich. Y acá lo tenemos, Jorge Capitanich del Frente Chaqueño con el 49,32% de los votos, Karim Peche de Chaco Somos Todos 31,4% y Juan Carlos Ivanov con el 14%. Este es el escenario político, y con este escenario político le vamos a preguntar a los analistas. Agustín. Sí, bueno, acá estamos. Como te conté en la apertura, nos visitan acá esta noche, ya están sentados en el estudio, Pablo Romá, antes dije Roma, pero es Roma. Buenas noches. Y Federico González, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, a ver, vamos a arrancar con el debate. Después nos metemos un poco con algunas otras cosas de la política actual. Pero ustedes, como analistas de la política, ¿qué arranco con vos, Federico? ¿Qué lectura haces del debate presidencial del otro día? ¿Qué te dejó? Bueno, en primer lugar creo que el debate fue útil y fue
Bueno, esto es lo que creo. Además, lo que sé es que la gente lo valoró como útil en nuestro trabajo y lo valoró como bueno, como una valoración positiva. Eso, disculpa, aclaro, a partir de mediciones que vos hiciste, ¿no? Sobre... Sí. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque podemos mirar el vaso vacío o el lleno. Si analizamos que si fue un debate, si no fue... No, bueno, está bien, no fue un debate. Si es un formato bueno para que se expresen ideas, no es... Pero dentro de lo que hubo, o de ese formato que restringe, lo que me parece que es positivo es el hecho de que la gente pueda ver en simultáneo a todos los candidatos expresando ideas y a partir de eso puede sacar una conclusión. Acá tenemos una placa tuya. ¿Quién tuvo mejor desempeño en el debate? A ver, nos corremos un poquito y nos contás un poco. Acá dice Alberto Fernández, 44,4%. Sí, perfecto. Aclaro algo. 44, segundo Macri 23, Espero 8,3. Bueno. Y medimos otros aspectos de que hacen al desempeño. Quién puso mejores ideas, quién daba mejor el rol de presidente. Y lo que notamos es que hay una gran asociación entre el candidato, esto no es ningún descubrimiento, pero lo corroboramos, entre el candidato que van a elegir y cómo lo valoran. En otros términos, si eligen el candidato A, les parece que ese fue mejor en casi todo. Y después, con el complemento de clave de grieta. Si eligen el candidato A, el alter en la grieta es el que fue el peor en todo. Bueno, eso fue una constante. Pero a ver, la pregunta, y comienzo contigo y después la pasamos a Pablo y seguimos con tus estadísticas. Cada uno, o por lo menos los principales contendientes, se dirigieron en este debate exclusivamente al núcleo duro. ¿A qué voy con esto? El eje de las campañas, ¿no es cierto? Acá pareciera que arrancó Alberto Fernández como el retador y no como el líder de las PASO. No sé qué opinan ustedes. ¿Querés responder? Sí, me parece que Alberto Fernández lo que mostró fue un claro rasgo de autoridad. Me parece que desarticuló rápidamente el discurso de Macri. Me parece que en ese sentido, yo digo más allá de los números estos que marcan más o menos quién ganó y quién perdió el debate, yo digo, quién aprovechó más y quién aprovechó menos el debate. Me parece que Alberto Fernández aprovechó la instancia del debate muy bien para marcar claramente, digamos, primero este aspecto de autoridad y segundo, bueno, poner pautas muy claras. Tenemos que corregir un temita de sonido, seguimos con Federico. Sí. A ver, el debate en sí, ¿cómo lo ves vos? Cada uno tuvo su impronta, su estilo, y bueno, a mí me parece que Alberto Fernández fue un claro ganador. Eso no quiere decir que sea con una intensidad mayúscula, pero yo creo que es el que mejor estuvo. Me parece que fundamentalmente por dos motivos que no son menores. Fue el que más presencia impuso, es decir, el que, siguiendo lo que decía Pablo, el que de alguna manera evidenció mayor autoridad y solvencia, lo que decía, expresó pensamiento político. Y me parece que, más allá de si le tocó la suerte de que Macri hablaba antes y él podía decir algo sobre lo que había dicho Macri, me parece que fue muy rápido para tomar lo que decía el anterior, en este caso Macri, y transformarlo en algo que, teniendo que ver con su ideario político, bueno, de alguna manera lo dejó bien parado. En ese sentido, creo que aprovechó cada oportunidad. El contexto. Pablo, disculpa, pero tenés micrófono de nuevo, dale. Sí, no, digo, me parece que coincido lo que decía Federico. Después me parece que cada candidato me parece que planteó en su exposición un poco la trayectoria que venía teniendo en sus campañas. Y después me parece que bueno, Macri intentó hacer una defensa de su gestión por algunos momentos, pero muy a la defensiva, digamos, con un discurso muy conservador, me parece, en términos de lo que es su propia gestión. Y como dije recién, me parece que la clave del inicio de la presentación de Alberto Fernández desarticuló, y un poco como marcaban ustedes, hasta el final, que Macri pudo de alguna manera plantear algo de su eje, que era esta tensión entre libertad y autoritarismo en base al dedo y a la canchereada, entre comillas, de Alberto Fernández. Ahora, después también me parece que otros candidatos, digo, como quizás Nicolás del Caño, en el bloque de derechos humanos, diversidad y género, pudo
aprovechar su espacio. Creo que tanto... A ver, antes de profundizar sobre Alberto y Mauricio Macri, por ejemplo, Nicolás del Caño, dirigente joven, ¿sí? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque realmente para la izquierda tiene el ideario que tiene la izquierda propiamente dicho, o es un político joven que representa ideas viejas. ¿Cómo lo ven ustedes? Capitalizó, por ejemplo, la juventud, que uno presume que la izquierda capitaliza y con un dirigente tan joven a la juventud. Me parece que su principal objetivo y su principal interlocutor es la juventud. Me parece que encarna parte de estas ideas que hoy son nuevas, como por ejemplo el feminismo, sí. El pañuelo verde. En ese sentido me parece que el Frente de Izquierda trabaja mucho sobre ese sector. Y se notó bastante en el debate. Ahí lo viste en ese punto fuerte. Sí, en ese punto fuerte, claro. A ver, para el próximo debate, Federico, ¿esperás algo distinto o te parece que vamos a ver un poco más de lo mismo de lo que fue este último? Bueno, depende de qué es lo que uno entienda por distinto y de lo mismo. Creo que el formato hace que no pueda haber innovaciones radicales. Pero a mí me parece que de alguna manera los equipos de campaña o los que se basan más en su propio estilo que en el equipo de campaña, creo que harán alguna reflexión que implicará algún cambio en algo. Yo creo que, bueno, cuando uno tiene como la impronta de que fue el ganador o de que la intención de voto lo favorece, bueno, está en una posición un poco más cómoda. Me parece que Macri sí tuvo un estilo un poco conservador, dado que si lo quiere dar vuelta, creo que tiene que hacer un poco de mayor mérito, pero eso es un arma de doble filo para Macri. A ver. Porque yo creo que... O sea, si sale más agresivo, puede ser un doble... ¿Ah, sí? Pierde. Y bueno, yo creo que ahí le salió el Macri agresivo, bueno. A ver, por ejemplo, la narcocapacitación de Yo creo que eso fue una chicana muy poco feliz, que lo salvó el gol final. ¿Y el furcio de Axel Gobernador? ¿Del gobernador Axel? Ahí, no sé... ¿Pero suma o no suma? ¿O es neutro? Un acto fallido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Suma o es neutro? ¿O lo traicionó el inconsciente? Yo creo que un poco lo traicionó el inconsciente en el sentido de verse tan acorralado y tener que salir a disputar parte de ese terreno discursivo en el cual lo tenía muy golpeado, digamos. Me parece que Alberto Fernández no le dejó pasar una y en ese sentido me parece que Macri ahí, fuera de tiempo, fuera de la campana, como vos decís, me parece que no le suma demasiado y yo coincido con Federico. Me parece que un debate muy a la ofensiva, fuera de los temas, digamos, ¿no? Como es esto de la narcocapacitación, que estaba fuera de tema, digamos, puede ser peligroso para los candidatos. Sí, coincido. Yo creo que Macri, y acá, para mí hay que hablar también de las personalidades de uno de los candidatos. Y yo creo que Alberto Fernández sobresale porque se lo nota muy seguro. Sí. Quizás eso también incurre en la tentación de pasarse un poco del límite y ya ser demasiado áspero. Pero yo creo que el problema de Macri es que es propenso a meter la pata. Y eso no tiene, no sé... El caso de la tarjeta de crédito de las mujeres. Pero bueno, eso es irreflexivo. Pero eso es lo mismo, aunque no fue un debate, el 20 de junio, cuando el Día de la Bandera, delante de los chicos, que estaban en otra cosa, menos mal los chicos, si eran chicos como de los de mi época, hubiésemos mirado azorado. ¿De qué habla el presidente? Cuando hablaba de Moyano. De Moyano y las mafias, y era el Día de la Bandera, los pibes. Entonces ya eso no es que conciencia social que gobierna para los ricos o el inconsciente. Eso creo que es un límite de su personalidad que tiene una seria dificultad para entender al otro. Ahora el otro son los argentinos, el otro son sus adversarios en un debate. Y yo creo que mete la pata y está en su naturaleza hacerlo. ¿Ustedes creen? Yo decía que en este último debate el foco estuvo puesto en economía y finanzas y que desde mi punto de vista la sacó barata el presidente, que la verdad que podría haber salido más complicado. El próximo debate, ¿creen ustedes? A mí me parece que el foco va a estar puesto en el eje de corrupción y ahí puede el presidente Macri intentar jugar una carta ganadora. Disculpen, le agrego un poquito. Va a mencionar, a lo que dijo Agustín, ¿va a mencionar varias veces Cristina para ver cómo reacciona Alberto Fernández? Mirá, me parece que ha sido la estrategia del gobierno de esto
casi 4 años, digamos, ¿no? Me parece que ese es el punto fuerte que tiene Macri para intentar pasar a la ofensiva. Ahora, hay que ver cómo construye ese discurso, qué temas toca, porque también es cierto que la estrategia judicial del gobierno ha venido, digamos, empastada desde ya hace un tiempo, el caso, bueno, D'Alessio y lo de los cuadernos. Digo, me parece que ahí hay una cosa que no avanza demasiado y que el presidente deberá ver cómo encara el tema. Me parece que puede ser un tema, digamos, interesante para analizar después del debate, ¿no? A ver, Alberto Fernández dijo, yo necesito coachearme, ¿no? Y nosotros podemos comentar algo, por ejemplo, a nivel académico, cuando nos evalúan como docentes, tenemos un tiempo para presentar un tema, si lo haces en menos tiempo te baja la calificación, si lo haces en más tiempo, o sea que esa gimnasia él la tiene. Más allá que hay una táctica para presentar el debate, ¿coachado Alberto Fernández o 40 años de política? No, yo creo que fue 40 años de política, eso... En el 95% del peso que tiene que tener es una clara virtud. Ahora hay un punto en que, no sé, yo si fuera algo así como un asesor, le diría que, bueno, ojo que hay un límite estrecho entre la seguridad, después la autosuficiencia y después viene... Estrellarte. Claro, ya algo que no es simpático. Acá lo está ratificando. No, sí, Pablo. Coincido, pero también me sonrío porque, digamos, él hizo mucho hincapié en el no coaching, pero estuvo perfecto en casi todos los tiempos, digamos, no le sobró tiempo ni le faltó tiempo. Ahí te puedo justificar la gimnasia docente, ahí te la puedo justificar. Pero no es tan fácil sintetizar algunas ideas en ese tiempo. Yo creo que debe haber practicado Tiene un coaching, un autocoaching interior. Claro, bueno, porque en realidad Alberto Fernández siempre como jefe de campaña, ¿no? Estuvo mucho en eso. Hoy está, digamos, en otro rol que es el rol de candidato, pero que conoce. Pero igual quisiera decir algo en relación a lo de lo que puede pasar con el tema, si Macri saca la tarjeta de la corrupción. A mí me parece que eso ya está agotado y que cuanto más Macri insista en agitar el fantasma de Cristina, más exorciza ese fantasma. Es decir, es como, ya la gente no... Ya está cansado. Ya está agotado, eso ya para mí es cosa juzgada. Digo, no me refiero al fondo de la cuestión, sino desde el punto de vista de la apelación como recurso efectista, me parece que no suma ya. A ver, y la realidad tapa todo. Yo sumé el total de las mediciones, canales de aire, canales de cable, 33,1%. Bueno, en definitiva, le interesó a la gente. La pregunta es, ¿le interesó a cada núcleo duro de cada uno de ellos? ¿O hay un grupo, aunque sea reducido, que dice, bueno, a partir de ahora modifiqué mi decisión de voto? No, yo creo que digamos, que lo vio y que incide para todos los sectores, digamos, aquellos que no tienen definido el voto todavía, que creo que es alrededor de un 5%, no me acuerdo aproximadamente. Y bueno, digamos, me parece que más allá de los núcleos duros, que en este caso fue, digamos, cada candidato intentó delimitar su espacio. Ahora hay que ver cómo eso impacta. Yo creo que no impacta directamente en la intención de voto, pero sí creo que muestra una imagen del candidato que de alguna manera el público intenta corroborar o no. Bueno, le agradecemos a ambos. Gracias a ambos por habernos ayudado a entender el debate, quizá después del segundo debate. Sí, vamos a seguir hablando. Bueno, ahora vamos al Dateli, ¿te parece? Dale, vamos a hacer la pequeña presentación rápida de esto que siempre llamamos el Dateli de la semana. Te voy a contar de qué se trata hoy, ahí lo tenemos. Y ya pasamos a los consejos, los pañales, el vinito. Bueno, acá estamos con el Dateli de la semana. Brevemente te cuento un dato que sacó el INDEC, dio a conocer hace unos días atrás, que tiene que ver con la utilización de la capacidad instalada en la industria. ¿Qué quiere decir esto? De toda la capacidad que tiene nuestra industria para producir, ¿cuánto se está utilizando? Bueno, el año pasado, en agosto de 2018, esto era de un 63%. Ya era baja, veníamos de una crisis de la devaluación de 2018, de lo que venía pasando antes. Este último dato que se conoció hace 2 días atrás, agosto de 2019, sigue cayendo. La capacidad instalada de la industria en Argentina opera al 60,5%, es decir, que el 40% restante es capacidad ociosa que no se utiliza porque no hay demanda, no hay consumo, no hay a quién venderle esos productos. Miremos rápidamente qué es lo que pasa
sector por sector. Bueno, y acá encontramos, sector por sector, textiles se encuentra operando actualmente al 58,8%, edición e impresión al 57,9%, productos químicos al 51%, a la mitad de su capacidad productiva, caucho y plástico al 50,2% y automotriz mucho menos todavía, al 43,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 60% casi de todas las fábricas que hay en Argentina dispuestas a producir automóviles no los están produciendo. El 60% de cada 10 máquinas, 6 están paradas, tapadas, sin utilizarse. ¿Por qué? Porque no hay a quién venderle esos autos. ¿Por qué? Porque no hay poder adquisitivo, no hay préstamos, no hay nada en la Argentina. Esto que implica trabajadores que en lugar de estar en la fábrica están en su casa pasándola mal porque no hay actividad que justifique esto. Brevemente, un pequeño auspicio y en un rato ya te contamos rápidamente el consejo que tenés que hacer para ahorrar con los pañales y arrancamos con el vinito que nos vamos a tomar, como te contamos, con Luis y con Juan Salinas, a toda música, a toda guitarra. Dale. Y hoy en directo a tu bolsillo lo ven Agustín Datelis, que está con pañales en la mano y es una señal de alerta temprana que Agustín Datelis por algo tiene pañales en la mano. No, te debo los malabares, hoy con uno solo no puedo. ¡Qué sonidista! ¡Qué lujo! Mirá qué sonidista, impresionante. Mirá a ver, te hago malabares con pañales. Bueno, ahora sí, vamos a comentarle qué es lo que pasa con los pañales. Sí, la dale. República Argentina es un mercado donde 3 proveedores tienen el 98% del mercado. Mercado concentrado, mal. Absolutamente mal. Concentrado. No como tiene dice, que ocurrir. Como dice Agustín Datelis. Por ejemplo, en Brasil estos 3 grandes proveedores tienen una concentración del 70%. No, en Argentina 98,4% de concentración. Y esto marca que ellos fijan los precios. Estamos hablando de las pañales que ustedes conocen, Pampers, ahora vamos a hablar Kimberly-Clark por un lado y Procter & Gamble, los grandes jugadores dentro del mercado. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos tenés que caminar. Acuérdense que una campaña que hizo Pablo Echarri la dirigía a los papás. Ustedes saben que en el proceso de compra está quien compra, quien paga, quien decide y quien usa, y trabajaron en este caso con la conciencia de los padres que tenés que darle los mejores productos para tu bebé. Pero bueno, ¿vamos a contar precios? Vamos a contar qué pasa con los precios. Y vos fijate acá, Agustín, la diferencia de precios que hay, por ejemplo... Vamos, rápido, me quiero tomar un vino, vamos. A ver, en una pañalera, ¿sí?, de una zona de, por ejemplo, Olivos. provincia de Buenos Aires, una pañalera de capital. En este caso, la variación es del 44%. Cruzá la General Paz. Sí, 450 pesos, 700 pesos. Y fíjate la diferencia de precios que hay. El mismo producto, la misma marca, las mismas características, la misma cantidad de unidades. Un 44%. Vamos a las... Más barato el supermercado que la pañalera. Pero más no barato siempre, Agustín, cuidado, no bueno, siempre. En el primer caso. No siempre. Vamos, toallita Haggis, 144, 136, 216 y 130. Entonces la diferencia entre el más alto y el más caro es una barbaridad del 58% y seguimos escuchando acá al bebé. Bueno, seguimos en el siguiente, la diferencia es de un 20% del mismo producto. En la siguiente la diferencia es de un 51%. En este caso los pañales Babysec Ultra Hyper Pack, una diferencia del 74%. Anoten realmente precios para tener como referencia. Una barbaridad. En definitiva, señores, tenemos que tomar un minuto ahora con Salinas padre e hijo. Así es. Vamos a los consejos para la compra de pañales. Acá tenemos distintos productos. Acá podés ver este tema, ¿sí? Pañales para adultos Nonisec. Esto sería una segunda marca, 170 pesos. Y vamos a los consejos. Bueno, para los papás, para las mamás, en el proceso de embarazo tenés que ir haciendo el stock y tenés que aprovechar las ofertas y todos los talles. No comprar muchos pañales de recién nacido. ¿Por qué? Porque el proceso de crecimiento es muy grande. En las pañaleras tenés que conseguir las marcas líderes y las segundas marcas, muchas veces como en esta propuesta de precios, a precio más barato. Muchas gracias, Susana. Y vamos al próximo consejo, y lo tenemos acá. A ver si tenemos el próximo consejo, porque no están apareciendo. Aprovechar la de los supermercados, la segunda, el 2x1, la segunda al 70%, el óleo calcáreo para los primeros meses, la toallita es como complemento, y comprar
en la farmacia cuando estás de apuro, porque la farmacia, para comprar pequeñas unidades, grandes cantidades, a veces la oferta en los supermercados, a veces las ofertas es en la pañalera. Y Agustín a esta altura me va de a pasar mi vida, los pañales. esta altura de mi vida, creo que entre los pañales y el vino, bueno, me voy a tomar un vino, por favor. me voy a tomar un vino con Salinas. Vamos. Mientras que se va a tomar un vinito, y Agustín se lleva un paquete de pañales acá para me adultos. sigue el director, acá estamos ya con los vinos servidos. Hoy te cambiamos la onda, hoy el vino ya está servido, no te lo descorcho como hago siempre. Arrancamos distinto con las copas de Spring Night. Bueno, aprovecho y saludo y le doy la bienvenida. Luis y Juan Salinas, ¿cómo están? Muy bien. Buenas noches, gracias por estar acá, A maestro. ver, Total admiración absoluta. Sí, un virtuoso de la guitarra. Bueno, tocaste con los más, vos sos un grande y tocaste con los más grandes del mundo, ¿no? Y ahora con mi hijo. Y ahora con tu hijo. Otro de los más grandes. Es grandes. lo más grande Para mí del es el mundo más y grande. de tu corazón, ¿no? Claro. No me cabe la menor duda. Tocaste con B.B. King, tocaste con Paco de Lucía, realmente impresionante, ¿no? Sí, bueno, es un aprendizaje muy grande, ¿no? Ajá. En lo musical, en lo personal. Sí. Qué lindas Es experiencias. lo que trato de transmitirle a Juan, ¿no? Esas experiencias. Y siguió tus pasos nomás. Sí, la verdad que yo no creo mucho en la iglesia, pero creo mucho en Dios. Ajá. Y creo que es un regalo de Dios, ¿no? Poder hacer lo que amo, Qué que es lindo. tocar la guitarra y la música con él. ¿Quieren arrancar tocando algo y ahora nos tomamos un vino, charlamos y nos cuentan además dónde están tocando estos días? Dale, arranquemos con algo. Vamos a hacer una chacarera que compuse para él. Ah, mirá. ¡Bravo! Muy lindo. Muy bueno, muy bueno. Muy lindo. Bueno, muy comenzamos por Juan, el sábado 19 de octubre en Café Vinilo. Sí, este sábado. Contanos un poco. Va a ser mi primer acústico, mi primer Qué show bueno. acústico, así como solista, ¿no? ¿Sí? Porque con él hago siempre a dúo y eso, pero
Como solista sí, primera vez. Yo Ah, acústico primera, en es la trío. primera vez que te cortabas solo. No, como solista ya hace 2 años que empecé, pero más eléctrico, siempre con batería, bajo, teclado. Y esta vez va a ser con percusión y teclado. Y después tenemos con lugar muy Luis lindo, el jueves muy lindo. 14 de noviembre, ¿no? ¿Él? Sí. El lugar que va a tocar él, el vinilo, es un lugar muy lindo. Café Vinilo. La verdad. Sí. ¿En qué calle es? Es en Palermo, queda. Es sobre Gorriti y Salguero. Y fue Gorriti el primer y lugar Salguero. donde toqué a dúo con él. Entonces Ajá. también tiene Sí. algo especial ahí. Muy Y bien. bueno, yo voy a tocar en el Teatro de la Comedia. En Teatro de la Comedia, El sí. 14 de noviembre. Bien. Sí, ¿Ahí cerrando vos ahí o una serie de juntos? No, conciertos. vos tocás. Sí. En el Teatro de la Comedia. Que Juan va a estar invitado, por Sí, supuesto. Te vas a invitar, ¿no? Sí, y otros músicos. Ahí muy cuando bien. toca conmigo le digo que ya baje un poco. Porque... ¿Y esto cómo se dio? ¿Siempre desde chiquitito ya arrancaste? ¿Arrancaron tocando juntos? ¿Vos lo estimulabas? ¿Cómo se dio esto? Él tocaba un poco la percusión Sí. y después creo que la guitarra lo agarró a él, porque a veces tocaba un poco y cuando no le salía algo la dejaba. Entonces yo pensé que no iba a ser guitarrista porque le faltaba esa cosa de no me sale algo, lo voy a tratar de... Y de golpe empezó a tocar y no paró más, y creo que con Tomatito, que es un gran guitarrista flamenco, siempre hablábamos de que no sabemos si la guitarra te agarra a vos o vos agarras la guitarra. Yo creo que la guitarra lo agarró a Juan y no lo largó ya. Y yo aprendo siempre con él. Me acuerdo que un día era la 1 de la mañana y yo le digo, Juan, hay que parar porque hay que ir a dormir ya, porque hay que ir al colegio. Y me miró como diciendo, bueno, sos el más indicado para... Claro, me imagino lo que habrá mamado. Las horas y horas, y aparte hoy por hoy, horas y horas de ensayo juntos también, ¿no? Me Sí, imagino. sí, la verdad que... Además tengo una hija que se llama Rita, Sí. que tiene 9 años, que canta como los dioses, pero es muy tímida, ¿no? Ajá. Es tímida para afuera, conmigo no. Sí. Y cantó en el disco de él. Qué lindo. Así que yo tengo 2 frases que me van a llevar para siempre. Una cuando Juan tenía 4 años y yo pongo un disco de Paco de Lucía y Camarón. Sí. Y yo iba con la madre en el auto, viniendo de Rosario. Y escucho una voz que dice, la música es un corazón que sale del oscuro. Es una frase de Juan a los 4 años. Que sale del oscuro. Sí, y Rita, teniendo 6 años, me dice, papá, tocar la guitarra es como cantar con las manos, ¿no? O sea que con esa frase ya estás hecho. Ya estoy hecho. Bueno, recordamos las fechas y tocan algo más para cerrar. Sí. Era el 14, no, Yo perdón, el 19. El 19, El 19 de octubre en Café ahora que Vinilo. viene ahora. A las 9 en Café Vinilo. En Café Vinilo se pueden acercar ahí, 21 horas, y el tuyo era el 14 De noviembre en el Teatro de la Comedia. Teatro de la Comedia. Perfecto. Bueno, muy bien. Estos son los chivos. Sí. Bueno, y ahora sí, vamos con la música. Vamos a tocar el Dale, tren. a ver. ¿Qué vas a tocar? Un tema que se llama El Tren, El tren. que hicimos juntos.
¡Qué va! ¡Qué va!